Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Nauza, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Para la asignatura de Tecnología Electrónica, vengo a hablarles sobre los resistores. La resistencia. Una resistencia es un elemento eléctrico que posee dos polos o bornes que permiten insertarla en un circuito con el objetivo de ofrecer cierta oposición al paso de la corriente eléctrica. Una resistencia es además un dipolo simétrico y lineal. Que es simétrico quiere decir que su funcionamiento no depende de su sentido de conexión. Se puede invertir la polaridad produciendo el mismo efecto en el circuito en que se halla intercalada. Que es lineal quiere decir que cumple con la ley de Ohm. Una resistencia puede consistir en un hilo metálico largo, de un material no excesivamente buen conductor, enrollado sobre un dieléctrico. Durante años se utilizaron de este tipo, pero hoy en día son de uso habitual las resistencias cerámicas. Se construyen colocando una finísima capa de grafito sobre un material aislante y recubriéndolo de una capa de pintura aislante. Exteriormente lleva pintadas unos anillos de color. Un código de los colores corresponden a los dígitos de 0 al 9 que permiten conocer su valor. Características técnicas generales. Resistencia nominal. Es el valor teórico esperado al acabar el proceso de fabricación. Es el valor teórico que debe presentar en sus extremos. Se marca directamente sobre el cuerpo del componente. Tolerancia. Es la diferencia entre las desviaciones superior e inferior. Se da en tanto por ciento. Nos da una idea de la precisión del componente. Cuando el valor de la tolerancia es grande, podemos decir que la resistencia es poco precisa. Sin embargo, cuando dicho valor es bajo, la resistencia es más precisa. Potencia nominal. Potencia que el elemento puede disipar de manera continua sin sufrir deterioro. Los valores normalizados más utilizados son 1 octavo, 1 cuarto, medio vatio, 1, 2 y así sucesivamente. Código de colores de la resistencia. Podemos encontrar muchos diferentes tipos de resistencias disponibles. Para identificar o calcular el valor de una resistencia es importante tener un sistema de marcado o utilizando un aparato de medición como lo es el ómetro. El código de color de la resistencia es una forma de representar el valor en conjunto con la tolerancia. Los estándares para los registros de codificación de colores se definen en las normas internacionales IEC 60062. Este estándar describe la codificación de colores para resistencias con extremos axiales y el código numérico para la resistencia SMD. Existen varias bandas para identificar el valor de la resistencia. Incluso se especifican la tolerancia, confiabilidad y tasa de falla. La cantidad de bandas varía de 3 a 6. Código de 3 dígitos. Los primeros dos números indican el valor más significativo de la resistencia y el tercer número indica el multiplicador por 10 en caso de que el dígito sea 1, 100 en caso de que el dígito sea 2 o 1000 en caso de que el dígito sea 3 y así sucesivamente. A continuación se muestra una resistencia SMD codificada a 3 dígitos. Código de 4 dígitos. Para obtener más precisión se marca un código de 4 dígitos. El cálculo es similar al código de 3 dígitos. Los primeros 3 números indican el valor más significativo de la resistencia y el cuarto indica el multiplicador. Tipos de resistencia. Resistores fijos. Son aquellos cuyo valor de resistencia no varía, por lo tanto, el fabricante le establece un valor fijo. Los resistores idealmente fijas deberían funcionar independientemente de los cambios de temperatura, voltaje y frecuencia.
Esto prácticamente no es posible, ya que todos los materiales de resistencia tienen un coeficiente de temperatura que conduce a la dependencia de la temperatura. La capacitancia parásita, que está presente en todas las resistencias, dará como resultado la impedancia y, por lo tanto, la resistencia real será diferente a la esperada. Las resistencias fijas están disponibles en diferentes tamaños, formas, composición, etc. Algunas de las resistencias fijas son resistor de composición de carbono, resistor de película, resistor bobinado. Resistores de composición de carbón. Son un resistor económico de uso general, utilizado en circuitos eléctricos y electrónicos. Su elemento resistivo está fabricado con una mezcla de polvo de carbón finamente molido o grafito, similar al carbón del lápiz, y un polvo cerámico no conductor para combinarlos. La relación de polvo de carbón y cerámica de un conductor a un aislante determina el valor resistivo global de la mezcla y, cuanto mayor es la relación de carbono, menor es la resistencia total. La mezcla se moldea en forma cilíndrica con alambres metálicos o se conectan cables a cada extremo para proporcionar la conexión eléctrica como se muestra, a través de recubrirse con un material aislante externo y marcar la codificación con colores para denotar su valor resistivo. Se pueden fabricar en un amplio rango de valores, que se encuentra desde 1 ohmio hasta un elevado valor como 22 megaohmios. La ventaja de los resistores de carbono es su capacidad para permanecer sin daños a partir de pulsos de alta potencia, disponibles a un costo muy bajo y buena durabilidad. Las desventajas de los resistores de carbono son alta sensibilidad a la temperatura, propiedad de ruido inestable y problemas de estabilidad cuando está caliente. Se ven fácilmente afectados por la humedad y, por lo tanto, la tolerancia es solo del 5%. También tienen una potencia de rango bajo-medio, es decir, menor a 5 vatios. Son adecuadas para aplicaciones de alta frecuencia, ya que tienen baja inductancia. Los resistores de carbono compuesto generalmente tienen una notación CR y están disponibles en E6, esto quiere decir un más o menos 20% de tolerancia, y están disponibles en E6, más o menos 20% de tolerancia, E12, más o menos 10% de tolerancia, E24, más o menos 5% de tolerancia, en empaque que soporta una potencia de 0.250 o un cuarto de vatio hasta 5 vatios. Resistores de tipo película. El término genérico resistores de película consiste en tipos de resistores de película metálica, película de carbono y película de óxido metálico, que generalmente se hacen depositando metales puros como el níquel, o una película de óxido como lo es el óxido de estaño sobre una varilla aislante cerámica o sustrato. El valor de los resistores se controla aumentando el grosor deseado de la película depositada, dándoles los nombres de resistores de película gruesa o resistores de película delgada. Una vez depositado, se usa un láser para cortar un patrón de tipo espiral helicoidal de alta precisión en esta película. El corte de película tiene el efecto de aumentar la trayectoria conductiva o resistiva, como tomar una longitud larga de cable recto y formarlo en una bobina. Este método de fabricación permite resistores con valores de tolerancia mucho más cercanas o menores a 1%, en comparación con los tipos más simples de composición de carbono. Los dos tipos de resistencia de película mencionados anteriormente son resistores de película delgada. Se fabrican depositando una capa resistiva sobre una base aislante como la cerámica. El espesor de la película resistiva es igual o menor a 0.1 micrómetros. La disposición al vacío es la técnica utilizada para depositar la película resistiva sobre la cerámica. El material resistivo, que a menudo es una aleación de níquel y cromo, llamada micromo o micrón, se pulveriza sobre una base aislante de cerámica. El espesor de la película metálica se puede controlar al modificar el tiempo de pulverización catódica,
Los patrones se crean mediante un proceso de recorte láser en la capa densa y uniforme para crear y calibrar la trayectoria resistiva y el valor de resistencia. Las resistencias de película delgada se pueden producir como resistencias SMD o resistencias axiales debido a su alta tolerancia y bajo coeficiente de temperatura. Las resistencias de película delgada se utilizan en aplicaciones de precisión. Resistores de película gruesa. En este tipo de resistor, el grosor de la película resistiva es aproximadamente 1000 veces más grueso que el de los resistores de película delgada. La principal diferencia entre las resistencias de película gruesa y las resistencias de película delgada es el procedimiento para aplicar la película resistiva. La película resistiva tipo gruesa está hecha de una mezcla de un aglutinante, soporte y óxido de metal. La unión de fibra de vidrio se usa para unir la mezcla. El portador es el extracto de solvente orgánico y se usan óxidos de iridio o rutenio. Esta mezcla se hace en forma de pasta y la película resistiva se produce aplicando esta pasta sobre una base de cerámica usando stencil y el proceso de serigrafía. Las resistencias de película gruesa se pueden usar en aplicaciones en las que es importante un menor costo, una gran potencia y una gran estabilidad. Resistor bobinado. Los resistores bobinados son las más precisas y de mayor potencia nominal. La construcción de resistores bobinados con alambre implica un enrollamiento de alambre delgado de metal o aleación de metal alrededor de un sustrato aislante. En general, los metales utilizados son manganino con statán y una aleación de cromo con níquel, que también se llama micromo. Se utiliza en el caso de la aleación de metal. Su valor resistivo puede variar modificando el patrón de envoltura, el diámetro y la longitud del tipo de aleación. La tolerancia de las resistencias bobinadas es tan bajo como 0.005% y las capacidades de potencia están en el rango de 500 a 300 vatios. Estas son resistencias bobinadas de precisión. En el caso de las resistencias de potencia, la tolerancia es del 5% y la potencia nominal está en el rango de los kilovatios. Están limitados a aplicaciones de baja frecuencia, debido a la naturaleza de su construcción, debido a que hay un alambre de metal enrollado como una bobina alrededor de un aislador. Actúan como inductores. Esto da como resultado a la reactancia e inductancia. Y cuando se utiliza en circuitos de corriente alterna, existe la posibilidad de un cambio de fase cuando se opera a frecuencias más altas. Existe la posibilidad de superar esta limitación enrollando cada mitad del cable en diferentes direcciones. Esto cancelará el efecto inductivo de cada uno. Por lo tanto, estas resistencias se denominan resistencias de hilo no inductivas. Normalmente, el costo de resistencias embobinadas es mayor en comparación con las resistencias de composición de carbono. En aplicaciones de alta frecuencia, se pueden usar resistencias de alambre no inductivas, aunque su costo es mayor que las resistencias de bobinado normales. Las resistencias bobinadas se usan en muchas aplicaciones. Algunas de ellas son interruptores automáticos. Resistencias variables. Son aquellas en las que el valor de la resistencia se puede variar o ajustar. Entre ellas tenemos el potenciómetro, el preset y el reóstato. Potenciómetro. Es una resistencia electromecánica con 3 terminales y es la resistencia variable más comúnmente utilizada. Las 2 terminales en cada extremo entregarán una resistencia constante que resulta en ser la resistencia total. La terminal del centro es ajustable, la cual genera un divisor de tensión y también se le conoce como whipper a esta terminal central. La mejor aplicación es su uso en los circuitos de sintonización y el de receptores de radio. Preset. Es una resistencia variable que se usa en condiciones de ajuste ocasionales. En general, los preajustes se montan en una placa de circuito impreso y se ajustan utilizando el control giratorio presente en la parte superior de la misma, con la ayuda de un destornillador. A diferencia de los potenciómetros donde la resistencia varía linealmente. La resistencia en el preset varía exponencialmente.
El símbolo de un preset es como se muestra a continuación. Los ajustes preestablecidos están disponibles en operaciones de una o varias vueltas. Debido a su sensibilidad, los ajustes se usan a menudo en circuitos de detección como la temperatura o la detección de luz. Reóstato. La mayoría de los reóstatos contienen una tira de alguna sustancia con resistencia bastante alta, tal y como el carbono. Uno de los dos contactos del reóstato se une al extremo de la tira de carbono. El otro se mueve a lo largo de la tira a medida que se ajusta el control deslizante o la perilla. Cuando el contacto deslizante se mueve cerca del contacto fijo, la corriente eléctrica solo tiene que fluir a través de un poco de carbono para llegar desde un contacto a otro. Esto crea solo una ligera resistencia. Sin embargo, a medida que los contactos se quedan más alejados, la electricidad tiene que viajar mayor distancia a lo largo del carbono. Esto crea una mayor resistencia, lo que detiene la corriente. Los reóstatos se usan en aplicaciones donde la corriente es más importante que la potencia nominal. Generalmente se usan en circuitos de sintonización y aplicaciones de control de potencia. Resistores no lineales. Como su nombre lo indica, su valor de resistencia varía con la corriente que fluye por el resistor. Algunos resistores no lineales son varistor. Es un componente electrónico con características de tensión de corriente no lineal. La resistencia en el varistor cambia de acuerdo con el cambio de voltaje a través de él. Esto lo convierte en un dispositivo sensible al voltaje, por lo que también se le llama resistencia dependiente de voltaje. La resistencia del varistor es muy alta en condiciones de funcionamiento normales, pero la resistencia disminuye drásticamente cuando el voltaje aumenta más allá del valor nominal del varistor. Los varistores de óxido metálico son los tipos más comunes de varistores. Los granos de óxido de zinc se utilizan porque proporciona características de diodos tipo PN. Por lo tanto, se utiliza para proteger los circuitos electrónicos y eléctricos de sobrevoltajes. Resistores dependientes de la luz, LDR. Son resistencias sensibles a la luz, cuyo valor varía de acuerdo con la intensidad de luz que incide sobre ellas. El símbolo de los resistores dependientes de la luz es: están hechos de semiconductores con alta resistencia. Su función es producida en ausencia de luz o en la oscuridad. El valor de la resistencia dependiente de la luz es muy alta, generalmente en el rango de los megaohmios. Cuando la luz incide en la superficie de la resistencia dependiente de la luz, su resistencia disminuye. Termistores. Resistores cuyo valor de resistencia varía con la temperatura. Los hay de dos tipos, NTC. En estos elementos, la resistencia va decreciendo a medida que aumenta la temperatura. La relación entre el valor de la resistencia y la temperatura no es lineal, sino exponencial. Se emplean en su fabricación óxidos semiconductores de níquel, cobalto y zinc. No cumplen la ley de Ohm. PTC. En estos elementos, el valor de la resistencia va aumentando a medida que se aumenta la temperatura. Se emplean como sensores de temperatura y para proteger de sobrecalentamientos a los componentes sensibles a la temperatura. Muchas gracias por su atención.